Somos José y Mónica, y junto a nuestros dos pequeños peluditos estamos recorriendo el mundo en nuestra furgoneta camper. En el episodio de hoy todo se complica y nos vemos atrapados de noche en mitad del desierto austral intentando rescatar a nuestros amigos de una indeseable situación. ¿Lo lograremos? Visitamos la capital nacional del trekking de Argentina, donde pasamos unos maravillosos días llenos de amigos y rutas. Acompáñanos en una aventura más de otras formas de vida. Bueno, estas son las horas a las que estamos cruzando hoy la frontera de Argentina a Chile. Es que resulta que para salir de la isla de Tierra del Fuego hay que pasar por la frontera Argentina-Chile, cruzar en el ferry por Chile y luego volver a cruzar la frontera con Argentina para llegar a Río Gallegos, que será nuestro destino mañana. Sí, mañana tenemos que llegar a Río Gallegos. Conclusión, cruzar fronteras de noche es muy cansado, pero no hay nadie. Así que parece que va a ser bastante más rápido que las otras que hemos hecho. Sí, lo único que el señor de la Migraciones ha dicho a Moni que tenía que pagar una multa de $10.000 porque al parecer no han registrado su entrada en el país. De repente me dice, tu pasaporte, pero es que Argentina no sella desde hace un año ya los pasaportes de los extranjeros. Entonces le he dado mi pasaporte, no tenía el sello, como siempre que hemos entrado en Argentina, pero me dice, no, pero es que ¿por dónde has entrado tú? Porque no está registrada tu entrada. Y yo, no puede ser. Y yo, sí he entrado aquí enfrente, en plan, no hay otro paso hacia Ushuaia que esta frontera, así que... y además el papel del vehículo está a mi nombre, y era el mismo día, y el hombre, no, pues es que no está registrado, o sea, es como si hubiese estado de ilegal totalmente en Argentina. Y yo, mira, pues tiene que ser un error, porque si yo se estaba registrado, yo no, el coche sí, a mi nombre, en fin. Me ha dicho que tenía que pagar $10.000 y podía continuar sin ir a la cárcel. Y ha conseguido asustarlo un poquito. Ha conseguido asustarme un poquitito, pero muy poco. Han sido súper simpáticos. Había un error cualquiera, pero la verdad es que en todas las fronteras hemos encontrado siempre gente súper simpática. Es un rollo de burocracia, pero la gente amable lo hace mejor. ¡Y a la frontera de Chile! Está como a unos 15 kilómetros de aquí. Sí. Bienvenidos a la República de Chile. Chon, 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 chon. Otra vez en Chile. Por un día. ¿Y el seguro? ¿No puede ir donde estáis? El seguro no cubre. Claro, es la pana. Claro, es a terceros, sí. Cubre la responsabilidad civil, pero solo eso. ¿Pero y qué tendríais que hacer? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer eso. Cenamos, pensamos y pensar cuáles son las posibilidades y las opciones. Y después nos movemos ahí, al menos os ayudamos a sacar la furgoneta de la mitad, ¿no? Tenemos que tirar hasta un lugar donde es más seguro y sacar en la noche. Sí, pero de tirar hasta... Pero ¿cómo tiramos la furgoneta? Esa es la movida, es que nosotros... Tú tienes, ¿no? Con qué remolcar. Yo tengo... Sí, él tiene. Vale. Cinta. Como por de fuerte. Eso, sí. Con mi teléfono he compartido mi posición. La tenemos. Así que puede ser que lo puedes tener sin internet. Sí, no te preocupes, que conseguimos llegar ahí sin problema. Venga, hasta ahora, chicos. Hasta ahora. Vaya circo tenemos montado. Son las 12:20 de la noche, acabamos de llegar a la mitad de la nada de Chile, donde tenemos que dormir hoy. Y nos acaban de llamar nuestros amigos de Minato Van Life, que perdimos hace 40 minutos, que se han quedado tirados en la mitad de la carretera. Hay -4 grados, no les funciona la calefacción. Y el gato ha hecho pis en el sofá. Y el gato se ha estresado en la frontera y ha hecho pis en el sofá y no hemos cenado. Y tenemos que volver atrás a por ellos y no sabemos qué vamos a hacer. Es que Dios, que no sale nada. ¿Qué hora es? Las 2:30. 2:30.
Ha llegado a su destino. Gracias. Muchas gracias. Aquí, entre luces de emergencia, podemos apreciar cómo ponen la cadena de remolque. Saldría a grabar y no ser tan cutre, pero hay -4 grados. Lo siento. Chicos, ¿qué opináis de estar despiertos a las 2 de la mañana? Bueno, 3 ya casi. Chiqui, ¿puedes abrir los ojos? No, ¿verdad, mi amor? ¿Y tú, Nacho? ¿Tienes sueño, bebé? ¿Qué opináis de la van life, chicos? Es duro en estos momentos, ¿verdad? ¿Estáis tristes? Están un poco tristes. Misión de rescate y salvamiento. Les vamos a remolcar, ¿cuánto? 6 kilómetros. Hoy. Hoy 6 kilómetros, mañana 54. Es el pueblo más cercano, si es que eso se puede llamar pueblo, ¿no? Estamos llegando a nuestro destino nocturno. La expedición está a punto de terminar por hoy. Continúa la expedición remolque, pero ahora a la luz del día. Objetivo de hoy. Sobrevivir. Objetivo de hoy, llegar a Río Gallegos, que tenemos cita a las 4 de la tarde para cambiar la suspensión. No vamos a llegar. Vamos a intentar cambiar la cita, que nos lo haga más tarde o mañana a primera hora, por favor. Ah, y cruzar la frontera argentina otra vez y cruzar un ferry. ¿Hemos dormido? 5 horitas. 5 horitas. Real Van Life. Llegando a Cerro Sombrero tras 60 kilómetros de remolque. Eso está bailando mucho, ¿no? Qué bueno estar limpio. Cerro Sombrero, que es donde hemos dejado a nuestros compañeros de viaje, tiene una cosa muy curiosa, que es, este es como un campamento de la ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo de Chile, y tiene unos baños públicos con duchas de agua caliente gratuitas. Una gozada en esta vida. De nómada. Eso es. Así. Que nunca sabemos cuándo nos conseguimos duchar porque es mucha agua. Seguimos viaje hasta el barquito del Estrecho de Magallanes. Ahí se quedan los minatios. De verdad, es que cómo nos pueden tratar siempre tan bien. Es que la gente en la aduana es súper amable, en migración es súper amable, los del Senasa con el perro, maravilloso. Así que hoy vamos a Río Gallegos y si todo va bien, vamos a dejar de tener una furgo así y va a estar así. Menos mal hay alguien despierto aquí delante. Y las montañitas al fondo se empiezan a ver. Este tramo de la 40 no lo habíamos hecho de bajada y lo hacemos de subida. Rumbo al Chaltén, a verlo con sol. Súper bonito, ¿no? Wow, wow. En el mirador del Bonito, con un pajarito. Así nos recibe el Parque Nacional. Tras unos días subiendo y subiendo y subiendo desde lo más sur del mundo, dejamos a nuestros amigos de Minato Van Life en Cerro Sombrero, con mucha pena nuestra. Mucha pena, pero se han quedado solucionando sus problemas mecánicos en la furgoneta y les llevará un tiempito. Nosotros tuvimos que seguir hacia el norte y vamos a disfrutar de nuestros últimos días en Argentina, en el paraíso de la montaña. Estamos en el Chaltén y tenemos un tiempo de locos, vamos. ¡Por fin! Sí.
estamos en el Chaltén y por fin ha salido el sol. Así que hoy día de ruta hasta la Laguna Torre, aprovechando estos cielos azules y en buena compañía, ¿eh? Y de repente nos dimos cuenta de que ya llevamos 6 meses de viaje. ¡Cuánta intensidad! ¡Cuántos kilómetros recorridos! A veces parece que llevamos años, otras que acabamos de empezar. Poder compartir unos días con personas que conocemos desde hace tiempo nos ha hecho recordar que casa no está tan lejos y que hay cosas que echamos mucho, mucho de menos. Qué bonita casualidad encontrarnos en este lugar. Oye, no sé si lo has contado tú, pero estamos con gente maravillosa. Sí, ya lo he dicho antes, ¿eh? Pero puedes volver a Que ha decir. venido un montón de Villalba aquí, que no ha sido planificado, que ha sido la sorpresa inesperada más maravillosa que nos ha pasado este mes. Y encima no hemos planificado nosotros la ruta, la han planificado ellos y ha resultado ser otra sorpresa, súper bonita. Queridos amigos, gracias por estos ratitos. Nos vemos del otro lado del mundo. Estamos de camino, pero tenemos complejidad en la infraestructura. El tendedero está en el sitio errado. Vaya abrazos, ¿eh? Pero cuánto se quieren estos dos. Abrazo de oso. Con amor, chiqui. Con amor, no en el ojito. A la ruta del río eléctrico. Acabamos de salir del Parque Nacional, de la zona norte del Parque Nacional de los Glaciares. Es para Unos bocatitas para el camino, mayonesa con pesto, pepino para mí, sin pepino para Moni, tomate y baba ganús y salsichas, no salsichas. Chiqui, ahora venimos. Es increíble, de lo más bonito que hemos visto en el Chaltén. Cuando sales de las rutas turísticas, de repente encuentras estos lugares que son gratis, increíbles y no hay nadie. Los hacen triplemente bonitos. lo que le pasa a alguien cuando se mete en agua glaciar sin ningún tipo de cabeza. No tendrás tu frío, ¿eh?
Pero esto sube 50 metros el camino solo. ¿Pumas? ¿Hay pumas? Dicen, pero respetémoslos. Vamos a vivir ante la amenaza del puma Diego. Nacho, cuidado con los pumas. Nacho impedido de caminar por presencia de liebres. No queremos que asuste a las liebres, aunque no cogería ni un rato. ¿Cómo vamos a salir ahora, Coti? Creo que desde aquí se entiende porque el Cerro Torre es más difícil de subir que el Fitzroy, porque vaya paredes tiene esa aguja, ¿eh? Ya ha llegado el día de abandonar el Chaltén. Nuestra idea era poder subir una vía simbólica esta mañana de escalada, pero hay tanto frío que son las 11 de la mañana y hay 0 grados. La verdad que llevamos aquí ¿cuánto tiempo? 7 días. Está muy bien porque hemos podido hacer algunas cositas, pero ahora viene una ventana de buen tiempo y queremos cruzar a Chile por un paso que es más bien remoto y que implica hacer 170 o 180 kilómetros de ripio o de tierra, donde llegaremos a Chile muy cerca de Cochrane, en la confluencia entre el río Baker y el río Chacabuco, una de las dos. Por ahora, pues pena de abandonar este sitio tan bonito en una semana donde hace tan bueno. Pues vamos al grano. No conseguimos irnos, por favor, es que esto está increíble. Déjame la cámara. Así se enfrenta Chiqui a repetir los 73 malditos. Rumbo a la frontera con Chile en este trayecto que nos va a llevar 3 días y que nos vamos a contar porque sería muy cansado. Sí. Aunque nos vamos a los malditos de 73 Otra vez. de noche. Porque queremos aventura. Y esta vez pues sin Minato. Sin Minato estamos muy tristes, les echamos mucho de menos, pero esperemos salir de ahí con las 4 ruedas. Pobrecito. Ya hicimos la buena acción del día. Como habéis visto, la mamá guanaco casi se caía y luego el chiquitito se ha quedado atrapado ahí. Y hemos ido ahí, hemos volteado la valla y ya tiraron todos corriendo. Y estas vallas, pues entiendo que sirven para que los animales no crucen la carretera, pero los animales siempre están en la carretera y saltan por encima, así que no sé, las haría o más altas o más bajas. Seguimos caminando. Madre mía, qué estrés, casi me da algo, pobre guanaco. Caca de guanaco en los pantalones. Caca de guanaco en los pantalones. El silencio. Me enfoca fatal por la noche.